La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos a este espacio. De cada viernes a esta hora nos reunimos con toda la familia de la República Dominicana que se da cita a esta hora maravillosa en este espacio que lo que busca es enaltecer los valores dentro de la familia con una mirada educativa. Ese es nuestro gran propósito en Educando en Valores. Yo le introduzco en el día de hoy y nuestro querido hermano, nuestra contraparte, Jonathan, estará pues presentándoles a todos ustedes la entrevista que tenemos en el día de hoy. Pero de inmediato vamos a ponernos en las manos del Señor para entregarle este programa y que sea Él que nos guíe y sea pues su voz la que llegue a través de los actores que estamos aquí. Educando en Valores. En esta noche, Señor, queremos presentarte este programa que tiene un toque natural, diríamos, ya que hoy estaremos conversando sobre la tierra, la casa común. Dios de amor, creador del cielo y tierra, de todo lo que contienen. Nos creaste a tu imagen y nos hiciste custodios de toda tu creación. Nos has bendecido con el sol, el agua y la tierra fértil para que todos pudiéramos alimentarnos. Abre nuestras mentes y toca nuestros corazones para que podamos responder al don de tu creación. Ayúdanos a ser conscientes de que nuestra casa común no solo nos pertenece a nosotros, sino también a todas las criaturas y a todas las generaciones futuras, y que es nuestra responsabilidad preservarla. Señor, que ayudemos a garantizar que cada persona cuente con la alimentación y los demás recursos que necesita. Hazte presente, Señor, entre los necesitados de estos tiempos difíciles, especialmente los más pobres y los que corren más riesgo de ser abandonados. Transforma nuestro miedo y sentimientos de soledad en esperanza, Señor, y también de fraternidad, para que podamos experimentar una verdadera conversión del corazón. Ayúdanos a expresar nuestra solidaridad de forma creativa para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia que ya acaba. Haznos valientes para acometer los cambios que se necesitan en busca del bien común, que podamos sentir ahora más que nunca que todos estamos interconectados y que somos interdependientes. Permítenos también, Señor, escuchar y responder al clamor de la tierra y al clamor de los pobres. Que todos estos sufrimientos sean los dolores del nacimiento de un mundo más fraterno y sostenible. Bajo la amorosa mirada de María Auxiliadora, hacemos esta oración por Cristo, nuestro Señor. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Y así de inmediato, continuamos con las noticias. El Ministerio de la Mujer graduó el primer grupo de multiplicadoras y multiplicadores del proyecto de prevención de embarazos en adolescentes en su tercera fase. 79 personas fueron capacitadas por el Centro de Promoción de Salud Integral de Adolescentes, Centropsia, del Ministerio de la Mujer, con el apoyo de la Agencia Internacional de Corea, COICA por sus siglas en inglés, y Good Neighbors, República Dominicana. La palabra de bienvenida estuvieron a cargo de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, quien resaltó
la importancia de esta iniciativa llamada a orientar y proteger a las y los adolescentes ante los riesgos de embarazo no deseados. Dijo que en nuestro país las estadísticas señalan que las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes son una de las principales causas que afectan el desarrollo integral de la población. Los datos establecen que el 13% de los adolescentes se inician sexualmente a los 14 años o antes, el 45% a los 17 ya han tenido su primera relación sexual y a los 19 años este porcentaje alcanza alrededor del 60%. La meta final del proyecto es alcanzar 480 multiplicadores y tener más de 38,000 adolescentes en las provincias, lugares que registran altos índices de embarazos en adolescentes como Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Boca Chica y los municipios Santo Domingo Este, Norte y Oeste. Se espera que para el próximo año 2023, más de 38,000 adolescentes en las provincias de Santo Domingo y San Juan de la Maguana tengan la sensibilidad y capacitación sobre el desarrollo humano y sexualidad, salud reproductiva, comportamiento y deseo sexual, relaciones de pareja, igualdad y sensibilidad de género. En otro ámbito, el presidente Luis Abinader encabezó el acto inaugural de la segunda reunión de ministras, ministros y altas autoridades de educación superior de Iberoamérica que se llevará a cabo hasta hoy en el país. La actividad también estuvo presidida por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, el secretario general adjunto de la Secretaría General Iberoamericana, Marco Pinta Gama, y ministros del mismo sector de la región. El mandatario expresó que analizar y pensar juntos las diferentes políticas educativas de cada país ayudará a construir una mejor Iberoamérica unida y progresiva en términos educativos. Mientras García Fermín adelantó que tiene como objetivo dar respuesta a varios retos de la educación, como la transformación digital, la movilidad académica y la calidad educativa. Se espera que se adopte una declaración que recogerá estos y otros temas que formarán parte de la Agenda Iberoamericana de Cooperación en Educación Superior para los próximos 2 años. Después de no haber podido continuar pagando los servicios de un intérprete en lengua de señas, Rosa Silvestre decidió acompañar a su hija, que sufre de discapacidad auditiva, a tomar clases en una universidad, aferrada al empeño de que se graduara de una carrera, una aspiración que aún no ha podido alcanzar. Ella narró al medio escrito Listín Diario que inscribió a su hija Rosemary Ortiz Silvestre en una universidad privada gracias al aporte de una beca, como resultado de haberse distinguido como estudiante meritoria en el bachillerato. Tan relevante fue este logro que Rosemary ganó la escogencia especial para pronunciar el discurso de lenguaje de señas. Pero fue después que inscribió a Rosemary cuando la madre se enteró que tenía que llevar un intérprete porque la universidad no lo proporcionaba. Ante semejante trance de esta abnegada madre, no tuvo otra salida que contratar un intérprete durante el primer año de estudios y luego tuvo que acompañarla ella misma porque el servicio era muy costoso. Nada la detuvo, aún a sabiendas de que su único conocimiento en lengua de señas fue el adquirido por la necesidad de comunicarse con su hija. Es una barrera que existe, es muy difícil, comentó. Estando en el aula universitaria se dio cuenta que los profesores no estaban enterados de que había una persona con discapacidad auditiva, por lo que tenía que informarlo en cada clase. Las interpretaciones de las clases se las hacía sentada al lado de su hija sin llamar la atención. Se mantuvo casi 1 año asistiendo a las clases presenciales con su hija, pero en ese mismo periodo estudiaba Derecho de forma virtual. Señala que siempre encontró un apoyo moral de los profesores, pero que los alumnos se sentían raros y no se acercaban a su hija, la que describió como una persona tímida con quienes no conoce aunque después se afianza. Mi experiencia en la universidad es que ha sido difícil. Es doble el esfuerzo que uno tiene que hacer como persona sorda y sin un intérprete que le asista. Aún mi madre iba conmigo y me ayudaba. No es lo mismo, dijo Rosemary, de 29 años. Ella espera que las personas sordas se les den oportunidades como a los demás de estudiar, trabajar y de ser útiles a la sociedad. Dice Rosemary, mi anhelo es que se dé más oportunidad a los sordos, no que se quede en un lindo discurso y se incluya solo a 2 o 3, habiendo en República Dominicana muchas personas con discapacidad auditiva. Ella reside con su familia en el municipio de Santo Domingo Este,
Se inscribió en el 2018 en la carrera de Administración Turística Hotelera, mención Gastronomía, porque la universidad que la becó no imparte la carrera que anhelaba, que es Educación Especial. Estás escuchando Educando en Valores. Bueno, y para ir entrando en el tema del día de hoy, este próximo 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, un día instaurado hace más de 40 años por iniciativa del senador estadounidense Gaylord Nelson y celebrado en varios países para crear conciencia sobre los problemas ambientales como la contaminación, la pérdida de la biodiversidad y la deforestación, entre otros. Si bien hoy en día los temas ambientales han logrado una amplia difusión en los medios y la gente parece tener un mayor grado de conciencia sobre cómo los propios hábitos de uso y consumo afectan la estabilidad de los ecosistemas en los que vivimos, problemas como el calentamiento global y el cambio climático parecen estar lejos de resolverse. Quizás por esta razón muchos consideran que es importante seguir conmemorando estas fechas. Y para llevar a cabo este programa y hacer conciencia de nuestra casa común, pues vamos a darle paso a esta maravillosa entrevista que ha preparado Jonathan Rodríguez junto a Giovanni Krawinkel. Adelante. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan esta noche. Hoy tenemos a Giovanni Krawinkel, quien es secretario general ejecutivo de la Comisión Nacional de Pastoral Ecológica y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano y también director de la Agencia de Prensa Católica, y estará con nosotros hablando hoy sobre lo que es el Día de la Tierra, como ya hemos apuntado anteriormente. Buenas noches, Giovanni, ¿cómo te sientes? Agradecido de que podamos poner este tema en el tapete, que es nuestra casa común, como lo llama el Papa Francisco, a la tierra, la casa que es de todos, creyentes y no creyentes. Bueno, sí, y hemos adelantado un poco el tema este viernes, dado que, como ya hemos dicho anteriormente, pues esta fecha se celebra el día 22 de abril y ya lo estamos conmemorando desde hoy, porque primero se acerca una fecha donde ya que es la Semana Santa, donde muchas personas van a ir a balnearios, van a ir a montañas, bosques, etc. Y es bueno como comenzar también como la reflexión y tener conciencia de que tenemos que cuidar hacia dónde vamos y también dónde vivimos también. Entonces, queremos como comenzar ya a hacerlo práctico, este mensaje del cuidado del medio ambiente, porque aunque el Día de la Tierra, vuelvo y repito, es el día 22, queremos que ya desde ahora vayamos tomando conciencia sobre lo que es el Día de la Tierra y el cuidado del medio ambiente. Y en este sentido, Giovanni, ¿cómo anda el mundo hoy en día con relación al tema del cuidado del planeta Tierra, del cuidado del medio ambiente? Bueno, muchas veces tendríamos que decir que da ganas de llorar lo que estamos viendo, porque quizás, aunque todavía hay que decir que nuestro planeta conserva la mayoría de sus recursos, digamos que intactos como ellos fueron creados, se ve que cada día hay un avance en el deterioro de estos que afecta incluso la calidad de nuestra vida. Recursos que son de supervivencia, como son aire, agua y calidad del suelo, se ven afectados por el desarrollo humano, por nuestra forma de vivir. En días recientes vimos un horrible espectáculo después de unas lluvias en Santiago, en un arroyo de Gurabo, cómo bajaba totalmente lleno de basura.
Y digamos que la estructura natural de ese arroyo, de esa cañada o de ese río no es para canalizar nuestros desechos. Ningún ser vivo sobrevive sin agua, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hemos llegado a tomar recursos hídricos como ríos, cañadas y arroyos o canales que hemos creado para canalizar basura, que ninguna especie entonces puede utilizar para su supervivencia? Porque ¿a quién se le ocurriría beber un vaso de agua de un arroyo contaminado de basura, por ejemplo, o desechos tóxicos empresariales? Entonces el mundo tiene que realmente plantearse y ver que en algunas situaciones estamos prácticamente en emergencia. O sea, yo suelo preguntar en las charlas que voy, que le pido a las personas que levanten la mano los que de niños se bañaron en algún río. Casi todos levantamos la mano. Pero cuando les digo que dejen la mano levantada, aquellos que pueden en el día de hoy bañarse en ese mismo río, el 95% de las personas baja la mano. Y cuando le pregunto por qué, es la misma respuesta: ¿está contaminado o ya no existe? Y la pregunta siguiente: ¿y cuánto tiempo dura la naturaleza para crear una estructura hídrica como un río, una cañada? ¿Y cuál es el proceso? ¿Es simple o es complicado? Y la respuesta es siempre la misma: mucho tiempo y muy complicado. Sin embargo, en una generación hemos perdido un recurso que a la naturaleza le lleva miles de años hacerla y mantenerla. Y eso es lo que a mí me da la voz de alarma de que si seguimos con el mismo ritmo, entonces las consecuencias serán cada vez más graves. Y eso lo vamos a pagar las especies vivas. Biológicamente, insisto, sin agua no vivimos. Y este planeta, aunque se llama Tierra, 3/4 partes es agua, debería llamarse Aqua. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos como sociedad, con lo que estamos viendo, si nosotros queremos seguir así, si nosotros queremos, como el Papa Francisco clama en la encíclica Laudato Si, pensando y evocando una justicia intergeneracional, si eso es lo que queremos dejarle, que nuestros hijos, nietos y las siguientes generaciones hereden de nosotros. Entonces nuestro planeta, como dice el Papa, es prestado de esas generaciones. Y tenemos un alto sentido, deberíamos tener un alto sentido del cuidado que Dios nos pide en Génesis 2:15, cuando le dice al hombre, entregándole el jardín hermoso y bien hecho y todo muy bien ordenado y organizado: siémbralo y cuídalo. Entonces lo hemos quizás sembrado, pero no hemos desarrollado quizá ese pedido del Señor en el Génesis de cuidarlo. Y a través de procesos científicos y ciencias sociales, como la propia ecología. La ecología es una ciencia, para mí, social y también biológica. Analiza la vida de todas las especies que estamos aquí en este planeta y la mejor forma de conservarlos. Entonces, en esta parte introductoria hago un llamado a los creyentes, sobre todo, a que con ese sentido de amor por la creación que manifestamos en el credo, cuando decimos creo en Dios Padre, que es creador del cielo y de la tierra. También la Biblia, Génesis 1:1, dice: y creó Dios los cielos y la tierra. Esa es nuestra fe. Nosotros no podemos sumarnos a ser detractores, consumidores, dañadores, y no arreglarlo, no colaborar con eso. Es un pecado grave de omisión. Giovanni, y bueno, has estado hablando de que tenemos pues medios y días de conservación y todo esto, y tenemos el Día del Agua, el Día del Medio Ambiente. ¿Por qué dedicarle un día exclusivamente a la tierra y no quedarnos con lo demás que tenemos, del agua, del mismo medio ambiente, que es prácticamente el mismo día? ¿Por qué un día especial de solamente la tierra? Porque muchos se preguntarán, pero está el Día del Medio Ambiente, está el Día del Agua, está el Día de los recursos. Sí, muchas veces repetimos incluso las fiestas. Son propuestas que ha hecho la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, también porque hay organizaciones, fundaciones, organismos gubernamentales dedicados a estos temas específicos.
de agua, ambiente, medio ambiente. No es lo mismo ambiente que medio ambiente. El Papa incluso lo explica en la encíclica. Y a veces a mí no me gusta decirle mucho medio ambiente porque es como si fuera, y es así, o sea, es el uso del ambiente. El ambiente es lo que nos rodea, pero el medio ambiente es cuando nosotros lo utilizamos. Y el Papa explica bien con qué sentido debemos utilizar el ambiente. Entonces, focalizarnos sobre la Tierra ya es un sistema más planetario, es ver el planeta, el todo, y ver cómo él es, cómo está hecho ese planeta. Nosotros creemos que lo hizo Dios con su infinito amor. Y fíjate que Génesis, las primeras palabras, lo que aparece es que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. No explica que había tierra firme, sino que Dios estaba aleteando en las aguas. Y cuando decide separar las aguas, aparece la tierra. Y luego Dios le da forma. En 6 días trabaja la creación, el día sexto hace el hombre, pero 5 días Dios trabaja. O sea que el 80%, 90% fue trabajando el hogar, la casa. Y en un día hace el ser humano. Cuando el ser humano abre los ojos, se encuentra todo hecho. Entonces el planeta Tierra, que forma parte de un sistema, de nuestro sistema solar, donde hay otros 8 planetas, es el único con esta forma de, no solo de vida, sino con esa forma que tiene el planeta. Los otros no son iguales. Nosotros no podemos salir corriendo para Plutón, para Saturno, para Urano. No. Es que no podremos sobrevivir si no inventamos cosas. Eso de que el hombre va a vivir en Marte, estamos todavía muy lejos de que podamos hacer, porque sin oxígeno no sobrevivimos. O sea, la forma biológica nuestra depende de lo que mi papá llama el túnel de la temperatura, un túnel muy estrecho. Fíjate que el ser humano, casi todas las especies, pero básicamente el ser humano sobrevive si su temperatura corporal está entre 37 grados y 40. Si sube de 40 grados nos morimos, nos pega un fiebronazo que nos mata y altera todo nuestro organismo. Lo seca, se deshidrata. Pero si baja de 37 grados, nos morimos congelados de una hipotermia. Entonces dependemos de eso, de que nuestro cuerpo esté estable en esos 3 grados. El planeta también tiene su rango de grados y eso depende de esa elipse que la Tierra hace sobre el Sol, girando a esa distancia específica. Si girara a una distancia más corta, estaríamos más cerca del Sol, nos achicharráramos. Y si giráramos un poco más lejos, nos congeláramos. Por eso esa fuerza gravitacional que nos mantiene a esa distancia del Sol es lo que ha hecho esta biodiversidad en este planeta, que tiene agua. Pero si fuera que tuviéramos un par de cositas más que un planeta, pero es que no es un par de cositas, es que es una manifestación de vida impresionante en relación a la aridez de ninguna vida de los demás. O sea que aquí o Dios se la botó con nosotros haciendo este planeta con toda esta biodiversidad. Eso es lo que se llama la biodiversidad, una diversidad de vida que nosotros tenemos que agradecer, porque la verdad es que estamos hechos para pasarla bien. Nosotros tenemos aquí todo lo necesario para mantener nuestra vida en base a energía, y esa energía se transfiere en nuestro cuerpo biológico a través de los alimentos. Entonces tenemos cómo producir los alimentos, y por eso Dios pone el que sembremos el jardín, pero ya creó las plantas y los animales y todo lo demás para alimentarnos unos con otros, y puso unas reglas y unas leyes de cómo debemos vivir aquí. Por eso el Señor no hace todo a lo loco y dice, en un día creo todo, y crea animales, plantas, sino que fue creando las cosas dependientes unas de las otras. Fíjate que crea primero todos los árboles y luego todos los animales y luego el ser humano, y al ser humano lo pone como administrador y entonces le dice cómo lo va a usar. Entonces, una vez que te das cuenta lo maravilloso que es este planeta en relación a la aridez que tienen los otros con el tema vida, posiblemente yo lo veo un poco así a lo lejos en este proceso de desarrollo del ser humano.
recursos y energía lo tengamos, sí, ciertamente en los demás planetas, para seguir la supervivencia humana y animal al estilo y modelo de este planeta. Y quizás en otros sistemas solares sí haya algún tipo de estructura parecida con estos químicos que son los que nos dan la vida, porque definitivamente dependemos de estos químicos. Eso es otra cosa, la combinación química en este planeta, con todos los elementos que permiten la vida, lo hace ser muy diferente de los demás. Y eso, con el análisis científico al que hemos llegado a través del desarrollo humano, nos está revelando cada vez más la maravillosa obra perfecta que Dios creó. Es que ni siquiera tenemos la posibilidad de emular algunas cosas. El ser humano quiere imitar algunas cosas de lo que Dios ha hecho, pero que va, está muy lejos de eso, Jonathan y queridos oyentes. Estamos muy lejos de poder emular lo que Dios hizo con el tema de la vida en este planeta. Es decir, que si queremos seguir viviendo así como Dios nos hizo, tenemos que mantener esas estructuras de las que yo estaba hablando, o no vamos a sobrevivir todavía. Y en ese punto, Giovanni, aquí en República Dominicana se han podido dar diferentes tipos de trabajos y programas dedicados a la reforestación. Durante muchos años han existido programas tanto para instituciones del Estado como escuelas, también instituciones que se dedican al cuidado de nuestra casa común, de la iglesia, etcétera, etcétera. Todavía es importante, según lo que tú has dicho, o necesario seguir plantando árboles aquí en el país y en otras partes del mundo. Mira, primero, hemos quedado todos de acuerdo, ecologistas, iglesia y todo, ya casi no hablar de reforestación, porque lo hemos hecho muy mal. Estamos hablando de remediación ambiental, remediación ecológica, porque tú no puedes, donde la naturaleza puso pino, sembrar maíz o aguacate, porque la tierra es sabia y sabe qué escenario le puso a cada especie. Por ejemplo, hubo un gran conflicto en la Sierra de Bauruco, que es el área protegida donde más biodiversidad tenemos en nuestro país, donde más especies diversas y autóctonas hay en el país, donde nacen varios ríos. Tú no puedes sembrar aguacate porque el aguacate necesita mucha agua, entonces absorbe el agua de ese recurso que luego necesitan todas las especies hasta donde el río desemboca, pero tú le quitas el agua arriba y debilitas toda la parte de abajo. Entonces ahí la naturaleza no puso aguacate, nosotros no podemos forzarlo. Hay especies que son invasoras que deterioran las autóctonas. Entonces se ha estado analizando, tuvimos recientemente una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente hablando de ese tema, en una mesa de diálogo variado, de seguir fortaleciendo los procesos de remediación ambiental. Digamos que nosotros en relación a otros países no estamos tan mal, o sea, mantenemos más de un 35% nuestra área forestal intacta, y con unos grandes ataques a esas estructuras naturales que dan un servicio ambiental importante, como lo es mantener las fuentes de agua. O sea, los ríos, para estar sanos, necesitan tener árboles en las montañas donde nacen esas cuencas de ríos, porque es una combinación que hace el planeta para generar ese río. El agua, lo que nos dieron de pequeños espero yo que a todos nos lo hayan dado en biología, geografía, etcétera, que el ciclo del agua comienza cuando se evapora el agua del mar, las montañas van cargadas de lluvia, esas nubes llegan a las montañas, llueve, y toda la masa forestal es como un filtro. Esas gotas de aguas caen en masa, generan la lluvia, pero no, el agua no hace una escorrentía, no va corriendo hacia abajo en un solo momento, sino que los árboles las retienen y van dosificando poco a poco para que el agua vaya fluyendo.
Cuando nosotros alteramos esa parte de masa boscosa, el agua corre corre más rápido de lo que debe correr, generando una fuerte erosión. Y vemos montañas como derritiéndose como cera. Eso yo lo vi mucho en las veces que he podido visitar Haití. Es el problema que ellos tienen. Debilitaron su área boscosa y sucede que aunque llueve, todo el agua corre por una montaña que ya no tiene masa forestal, que no lo retiene, y lo que termina la montaña es erosionándose. Y el daño cada vez es más grave, que escuchaba yo a nuestro amigo Siri de León, geólogo, hablando de que aunque quieran sembrar en alguna montaña, ya está tan erosionada que difícilmente alguna especie pueda ahí surgir, que ahora hay que hacer una remediación de suelos, un trabajazo enorme. Y resaltando a propósito aquí que pesa mucho para nuestra media isla que tenemos aquí en Quisqueya, esa afectación que han hecho de la otra, el vecino pueblo de Haití. Quizás sin que fuera como de manera voluntaria, digamos así, de maldad, sino que su estilo de vida, sus malos gobiernos y no tener criterio de análisis ni acompañamiento, etcétera, los ha llevado a esa degradación ambiental que va a pesar sobre nosotros. Entonces, nosotros no podemos alterar ese proceso del agua cuando a una montaña la pelamos totalmente y después intentamos reforestarla con una especie que no era la que estaba ahí, que va a deteriorar y no se va a sumar a toda la estructura biológica que ahí había. Acuérdate la máxima que dice el filósofo, que la usamos mucho en pastoral social, en doctrina social, y el Papa Francisco también en Laudato Si. Dios siempre perdona, el hombre a veces perdona, la naturaleza nunca perdona, porque fue hecha con esas leyes que cuando tú las alteras, alguien lo paga, créeme, alguien lo paga. Y ahí es que estamos viendo la desaparición de especies animales, de especies de flora y fauna. Y cuando ya tú no tienes unas especies que están en toda una cadena, empiezan a desencadenarse una problemática que termina afectando a todo el mundo. Y lógicamente, el que más se da cuenta de eso y más lo padece es el ser humano, que tiene conciencia. Los animales simplemente tú lo mataste y lo acabaste y ellos nada, desaparecieron. Es una injusticia a la naturaleza. Pero el ser humano lo sufre y hacemos sufrir a otros por esa injusticia ambiental. Y es ahí que la iglesia clama por esa justicia natural también. Como nosotros a lo que yo he llamado nuestra hermana naturaleza, que bueno, yo no, la llama así San Francisco de Asís. La naturaleza es mi hermana, porque si Dios a todos nos creó y nosotros fuimos creados el día 6, todo lo creado por la mano de Dios en esos 5 primeros días también sale de la mano de Dios. Es mi hermano, es mi hermana la naturaleza. Claro, yo no puedo endiosarla, pero tampoco puedo dañar lo que Dios salió de la mano de Dios y yo alterarlo a mi gusto. Entonces nosotros tenemos un gran reto, los creyentes, de por la fe tratar de que esto que Dios nos regaló primero tenga una justicia para todos, que nosotros podamos aprovecharlo todo sin degradarlo ni deteriorarlo, pensando en los demás. Y es la justicia social que la iglesia pide a través de su doctrina. Pero muchas veces somos nosotros mismos, los creyentes de todas las religiones, los que nos sumamos a esa cultura de degradación. En ese sentido, Juan Pablo II evocaba y pedía una conciencia ecológica de parte de los católicos. Y nos falta mucho de llegar ahí. Entonces, en República Dominicana, digamos que hay, por tu pregunta, para ir a lo que me preguntabas, digamos que tenemos buenas propuestas de remediación ambiental, reforestación y de qué cosas no debemos hacer para dañarlo. El tema es cuando nosotros decidimos si nos sumamos o no nos sumamos a eso. Y va a depender también de nuestros estilos particulares de vida. Eso sí que a veces es un problema gravísimo que lo pasamos por alto y no vemos que tirar un vasito de plástico en la acera genera un daño catastrófico, porque son todos los vasitos que se van sumando generando un daño global. Y Giovanni,
hablando de contaminación ya específicamente, ahí podemos empezar tal vez hablando del famoso efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero y cuáles son los gases que va creando la humanidad, que son más perjudiciales para nosotros, para la atmósfera, para nuestro planeta? Bueno, todo esto de cambio climático, calentamiento global, gases de efecto invernadero, o sea, como yo decía ahorita, el planeta es una industria química grande, incluso nuestro cuerpo es una industria química, los árboles son una industria química. Es increíble cómo la ciencia ha llegado a darse cuenta que, por ejemplo, un árbol toma dióxido de carbono, monóxido de carbono, o sea, el contaminante, lo absorbe y lo transforma y lo separa y suelta el oxígeno y se queda con lo malo. Y hoy tenemos más contaminantes y en vez de sembrar más árboles, cortamos más árboles. O sea, contaminamos más y la industria purificadora que Dios nos puso, la eliminamos, una locura. Entonces, en ese desarrollo del ser humano en el que el petróleo ha sido un invento para su movilidad y energía, ha sido quizás mal usado. La naturaleza lo puso hoy, el petróleo, y lo puso para que el ser humano lo pudiera utilizar como energía. Pero eso no quiere decir que hay que consumir todo el petróleo en una sola generación y que de repente ahora esta generación del siglo XXI quiera consumir todo el petróleo del mundo, todo el oro del mundo, todo el mercurio del mundo. Y hay elementos que se están escaseando en el planeta. Los elementos incluso que se llaman tierras raras, esos elementos que hoy usamos para estas tecnologías, para hacer los microchips, que están escasos en este momento. Esa es una de las razones por las cuales se quiere ir a Marte, porque allí se supone... Amigo, vamos a romper Marte entonces. Por eso te decía ahorita que puede ser que reserva de elementos sí se encuentran en esos planetas y que como no hay vida, se puedan utilizar para muchos años, pero siempre hay que tener pensando con el criterio de mantener las estructuras en los tiempos en el que la naturaleza los regenera de nuevo. Aunque algunos recursos, por eso se llaman no renovables, como los minerales que no son renovables, ellos simplemente se transforman. El agua, por ejemplo, nunca desaparece, el agua se transforma. La contaminamos y al contaminarla nos hace daño, pero ella buscará la manera de limpiarse a través de los procesos naturales. Cuando el agua cae en la tierra es un gran filtro, genera unos ríos subterráneos y vuelven al mar limpia. Pero eso se lleva un tiempo. Lo que el ser humano no ha aprendido es analizar ese tiempo en el que ella se va a volver limpia de nuevo para utilizarla. Y el ser humano está aprendiendo de la naturaleza cómo, con qué químicos la naturaleza los limpia. Ahí es que tú tienes, por ejemplo, cómo los acueductos tienen proceso de potabilización de agua. Ahora, el tema es el tiempo. ¿En qué tiempo el ser humano logra hacer eso? ¿Y en qué tiempo lo hace la naturaleza para que cuando las especies lo usemos no nos enfermen, no genere enfermedades? Entonces, todo esto de los gases de efecto invernadero, el planeta, nosotros podemos tener vida también por la combinación de esos gases en la atmósfera. Cuando tú respiras, tú no respiras oxígeno puro. Por ejemplo, yo que soy buzo, cuando me pongo un tanque, la gente dice mal, decir, ay, él estaba buceando con un tanque de oxígeno. No, eso no es un tanque de oxígeno, es un tanque de aire, que se toma aire de la naturaleza y se pone en un tanque en la misma proporción en el que la naturaleza tiene el oxígeno, el hidrógeno, y helio y otros gases. Y tu cuerpo respira todos los gases y luego los pulmones se paran y se quedan solo con el oxígeno como un combustible que necesita el cuerpo y elimina con la transpiración todo lo demás. Pero si tú alteras eso, el cuerpo lo rechaza. Por ejemplo, si tú le pones, el cuerpo tiene, si mal no recuerdo, 21% de oxígeno, o 19, entre 19 y 21% es oxígeno en el aire que tú respiras. Si tú le pusieras 25, 30, 40, 50, te morirías intoxicado de oxígeno, por ejemplo. Igual si yo altero los demás elementos. Entonces, el planeta, el globo terráqueo está rodeado
por esa serie de elementos químicos que mantienen la estructura biológica adecuada para que los seres que vivimos aquí podamos vivir. Porque esa es la regla de vida. Vivimos sí y solo si esos elementos químicos están en ese orden. Pero cuando ese orden, en la medida que nos hemos ido desarrollando, se ha ido alterando. En la medida que hemos usado el petróleo para nuestro desarrollo humano, quemando más petróleo que lo que quizá el planeta aguantaría, hemos llenado de esos desechos de gases. La naturaleza quizá no lo contempló como desecho. Nosotros lo que pasa es que hemos inyectado quizá más de lo que la estructura biológica nuestra acepta para no enfermarnos. Y hemos puesto en el globo terráqueo otros elementos que no son adecuados para la vida biológica. Y es ahí como al alterar eso hemos generado lo que es el agujero de ozono, por ejemplo. El ozono hace un filtro a los rayos ultravioleta del sol que queman la piel de las especies. Si el sol, como decía al principio, nos da más fuerte, pues nos achicharramos. Entonces es el ozono el que hace ese filtro. Pero sucede que cuando hemos inyectado más dióxido de carbono, eso altera el ozono y deja entrar más rayos, por un lado, o hace que los rayos cuando entren y rebotan sobre la Tierra y deben ser retenidos para que vuelva y rebote, no rebotan y salen y hacen un daño doble. Entonces, esas alteraciones que han venido poco a poco en los últimos 100 o 150 años por ese desarrollo, está generando cambios climáticos. El clima es una combinación de esos gases y que mantiene todo a raya, mantiene las aguas, los vientos necesarios para que se vaya dando el desarrollo de cada una de esas especies. Al alterar eso, hemos estado alterando la naturalidad que ha tenido el planeta en cuanto a vientos, en cuanto a la erosión del suelo, debilitándolo ante los terremotos, porque el planeta son capas pegadas una de otra y cuando ellas se mueven generan movimientos. Pero si arriba está sólido y firme y el suelo está fuerte, resiste más que una tierra erosionada y rota, que se va a mover más fuerte. O cuando tú tienes un área boscosa anulada o deteriorada, los vientos de un huracán te golpearán al triple. El huracán será igual, pero tú serás más débil. Bueno, pues eso es lo que le hemos estado haciendo al planeta, alterando a través de colocar con los usos domésticos de estas energías como la del petróleo, a través de las chimeneas de las industrias y de la movilidad humana, llámese vehículos, aviones, barcos, todos emitiendo monóxido de carbono a la naturaleza. Cada año que pasa emitiendo más y más y más, entonces ahora tenemos esas alteraciones en el que, bueno, por suerte hay organismos científicos que lo han estado analizando y que han estado proponiendo de qué tenemos que hacer todos, desde nuestra propia casa hasta los organismos globales. Y créeme que mira, un spray de pelo, un spray de lo que se le echa a los aires acondicionados y otra clase de spray contienen unos contaminantes tan fuertes que cuando los sumamos generan unos impactos catastróficos en el planeta. Pero como que no le creemos a eso. Entonces yo no sé si será que la humanidad tendrá que vivir unos cataclismos fuertes y millones morirán, sobre todo los más pobres, como lo estamos viendo, con unas crecidas de río terribles. Pero también pasa, Giovanni, que si tú vas al supermercado y tú ves los productos, esos productos, por ejemplo, de belleza, los champús, etcétera, etcétera, y los que te dicen que son biodegradables o que cuidan el medio ambiente, tienen un costo muy alto comparado con los que sí contaminan. Si tú vas a comprar productos, por ejemplo, para comer, desechables, un plato, un cubierto, cuchara, lo que sea, el de plástico te cuesta mucho menos, más cantidad que el que es el de madera o el producto biodegradable, te cuesta mucho más que el otro. Entonces así también se hace muy difícil que el ser humano, porque si tú encuentras un precio bastante parecido, similar
entonces tú vas a decir, bueno, sí, déjame cuidar el medio ambiente, voy a comprar este vaso reciclable para la fiesta que voy a hacer o el brindis que voy a dar, pero nada, busco y compro el vasito de café de plástico, voy a dar el vasito de café y no mido la consecuencia al medio ambiente, sino que yo estoy midiendo la consecuencia en mi bolsillo. Entonces por eso tal vez se hace más difícil, porque están los productos que supuestamente cuidan el medio ambiente, pero el costo al bolsillo común pues es bastante considerable cuando tú lo mides. Calado todavía, pero al final yo te digo es lo mismo. O sea, compraremos un plástico más barato, pero al final el Estado tendrá que invertir mucho más dinero de nuestros propios impuestos en remediación y viviremos las consecuencias. Sin embargo, si no hacemos una alianza generalizada, global, sobre nuestros comportamientos entre estados y ciudadanía, los impactos serán no solamente costosos, sino catastróficos y peligrosos para la vida. Si nosotros de repente dejamos de recibir agua potable, no hay empresas que potabilicen agua. Aquí en República Dominicana a nadie se le ocurre tomar agua de la llave. No tenemos un sistema como otros países que tú puedes beberte el agua de la llave. ¿Por qué no tenemos eso? Porque nuestras aguas están contaminadas. ¿Y quiénes la contaminan? Nosotros. Entonces, bueno, a veces uno piensa, el Papa lo plantea en la Laudato Si, que las soluciones a veces son ridículas y realmente no sirven para nada. Pero el tema de la conciencia es importante. Que nosotros hagamos la cosa por conciencia. Por eso nos portamos bien, porque si no dijéramos, bueno, pero es que la mayoría de gente se porta mal, yo también. Pero nosotros decidimos portarnos bien, primero porque hay que portarse bien, y segundo para darnos el gusto de portarnos bien por un tema de conciencia, y entonces se hace bien. Debería ser un comportamiento de todos, una alianza de todos. O no vamos a usar más plástico que deteriora el ambiente. Sin embargo, aquí el problema no es el plástico. A mí me parece que ha sido un buen invento utilizar el plástico para generar cosas. Aquí el problema es el uso desechable que le damos, de un solo uso. Tomar ¿cómo se llama? Algo que sale del petróleo, darle forma para un uso y luego ese uso desecharlo de una y generar un contaminante. Si fuéramos astutos, todo eso fuera a un reproceso de poder utilizarlo. Imagínate si yo pudiera tomar todos los vasos plásticos que están hechos de petróleo y con eso generar asfalto para las calles. Entonces tendría que usar menos. Pero ¿a dónde terminaron esos vasos? Están todos en Duquesa ahí para que se quemen. Entonces tenemos que ser astutos. O en el mar, que ya tenemos. O en el mar, lo que es peor, en los ríos, en la naturaleza, como un contaminante. Cuando la naturaleza el vaso es de un recurso de la propia naturaleza, es un recurso minero, no renovable. El tema es cómo lo usamos, está en el uso. Por eso es que debemos seguir insistiendo, y el Papa por eso lo hace en la Laudato Si, y también Benedicto XVI en Caritas in Veritate, y el Papa Juan Pablo II en su pedido de conciencia ecológica y hablar de pecados ecológicos. Que nosotros seamos más hábiles en generar menos impactos negativos utilizando los mismos recursos. No es que no lo utilicemos. Nosotros utilizamos la piedra de una montaña para generar cemento, y aunque nos quejamos de cómo las cementeras hacen el proceso dañando comunidades aledañas y mal manejando el recurso y queriéndose comer una montaña en una generación, sin embargo, sin el cemento no tuviéramos la protección en el que nosotros vivimos hoy a través del cemento, por ejemplo. Asimismo deberíamos usar con el plástico que utilizamos para comer. Imagínate, por ejemplo, todo lo que es hecho con foam es malísimo altera la respiración de las especies y es un contaminante si llega a nuestro cuerpo. Sin embargo, todos los días usamos varios vasos de foam y lo botamos en nuestro pequeños basureros y zafacones de las casas, junto con comida y junto con plástico, papel y comida y todo junto. Entonces tú luego no puedes separarlo.
algo que la naturaleza no lo tiene junto. O sea, nosotros tenemos que aprender de los procesos naturales. Si la naturaleza no lo liga, no lo liguemos nosotros, pero lo estamos ligando, mezclando. Entonces, no hemos llegado todavía ahí. Debe ser una insistencia que nosotros como ser humano veamos, y por eso la naturaleza de estos encuentros mundiales sobre cambio climático son importantes, pero no están logrando incidir en las políticas públicas globales para generar cambios en las personas y en las empresas, etcétera. Entonces, nosotros tenemos, bueno, por ejemplo, yo tengo un par de los integrantes de la Comisión Nacional de Pastoral que asisten a los encuentros mundiales sobre cambio climático, y son buenas las iniciativas que ahí suceden. Pero entonces, ¿cómo se aplican en la realidad? No se aplican. La mayoría no se aplican. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y vamos a tener que hacer otro programa para... Otro problema. Ustedes saben que yo todas las veces que me necesito. Comunidades sostenibles y eso, a saber la solución de todo esto. Y brevemente, en 1 o 2 minutos, para nuestra audiencia de las escuelas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la escuela en torno a esto? Un breve mensaje de 1 o 2 minutos. Mira, para mí ha sido bien penoso, desagradable ver cómo niños van caminando por la calle hacia la escuela, se toman un cartoncito de jugo de leche o una botella de algún jugo de refresco y enseguida terminan de tomárselo, lo tiran en la acera. ¿De dónde le vino ese comportamiento cultural? Yo le decía al ministro de Medio Ambiente en una reunión, si no cambiamos este modelo educativo, no vamos a lograr salir de este tollo. Y ese modelo lo tenemos que hacer para niños, para jóvenes y para adultos. Que el adulto casi no aprende. Sí aprende cuando le duele en el bolsillo. Ahora, los niños tenemos la oportunidad, y veo una gran sensibilidad de parte de muchas escuelas en trabajar esa conciencia de los niños. Están teniendo mucho mejor conciencia que muchos adultos. Entonces, ese es su mundo, el planeta. Ellos están aquí, los niños no son el futuro, los niños son el presente, están aquí. Nosotros debemos lograr que ellos, digamos que en un sano término, presionen a que los adultos no sigamos en estas contaminaciones. Entonces, yo les pido que de verdad podamos analizar nuestras propias acciones diarias con un balance ecológico. ¿Qué yo hice hoy en toda mi vida? ¿Impacté o mejoré? ¿Consumí más agua o menos? ¿Contaminé el agua o menos? ¿Contaminé el aire o menos? ¿Cómo está mi uso con los plásticos? ¿Los deseché de manera inadecuada? Y aunque los otros no hagan, aunque el ayuntamiento no haga, el gobierno no haga, nosotros tenemos que hacer cada uno. Porque a mí, no sé si a ti, Jonathan, pero a mí Dios me va a pedir cuenta de mis acciones, no de las tuyas. Bueno, pues muchísimas gracias, Giovanni, por este momento que nos has dedicado. Tenemos ahí ya el compromiso para hacer un próximo programa sobre comunidad sostenible, sobre lo que la agenda del Papa Francisco y para hacer ya poder ir llevando cosas concretas que podamos nosotros mejorar este planeta, nuestro país, esta media isla y ¿por qué no? Nuestro planeta que lo tenemos sucio desde adentro y hacia afuera también, porque tenemos un montón de satélites por ahí también de basura en el espacio. Así que muchísimas gracias, y a ustedes, amigos y amigas que nos sintonizan, muchísimas gracias y buenas noches. Nos vemos la próxima semana. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.